Estamos hablando este mes sobre recobrar am, el año, am, recobrar la identidad en el mes del valor al servicio a Dios. ¿Se acuerdan? Que veníamos hablando sobre eso, el valor del servicio que tiene a Dios, hacerlo para Dios. Y hoy pues continuamos con eso. Lo he titulado Sirviendo a Dios de todo corazón. Y tengo algunos puntos que quiero compartirle. Esto va a ser bastante rápido, así digo siempre. Pero quiero que usted me vaya siguiendo. Y vamos a comenzar con Nehemías 4:6. Nehemías 4:6. Nehemías. Nehemías 4:6. Alabado sea Dios. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjense que cuando escuchamos esa parte que dice, y terminamos la muralla, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, pareciese que como que, espérate, hasta la mitad como que faltó trabajo, faltó intenciones, pero si usted puso atención a la lectura que leyó la hermana, a la pastora María al principio, ese pasaje bíblico nos ayuda a entender más lo que yo estoy hablando ahora. Y Nehemías estaba queriendo reconstruir toda la muralla de Jerusalén y también las puertas que fueron quemadas, el altar y el palacio, como lo llama él también. Y él estaba con permiso del rey y tenía cartas para conseguir la madera en los bosques del rey para reconstruir todo esto. El rey lo aprobó todo, pero no por eso no dejaron de llegar los enemigos. Llegaron los enemigos porque los enemigos siempre están, porque los enemigos son gratis. ¿Cuántos saben eso? Los enemigos son gratis, llegan gratis. Usted no tiene que buscarlo. De hecho, la Biblia dice que no tenemos enemigos contra carne y sangre, así que no son enemigos las personas. Usted y yo tenemos más enemigos invisibles que enemigos visibles. Los enemigos visibles pues se pueden contar, pero los enemigos invisibles a veces son muy difíciles sacarlos de nuestra vida, como la pereza, la indiferencia, el aburrimiento, el orgullo, la vanidad, la soberbia, y pare de contar. Esos son invisibles, pero son enemigos catastróficos. Pero cuando leemos este versículo bíblico y conocemos la historia, entendemos que el pueblo se tuvo que esforzar muchísimo y estaban cansados y estaban agotados y nadie dejaba de trabajar. Y el último versículo que leyó la pastora María en el pasaje bíblico dice que dice allí Nehemías contando, y ni yo y ninguno de los que andaban conmigo se quitaba la ropa, sino solamente para bañarse. Por eso que a mí me encanta el baño, porque Dios siempre tiene una estrecha relación con el agua, con la higiene, con la limpieza. Entonces, ellos habían esforzado mucho y por eso llegaron hasta la mitad, pero estaban cansadísimos. ¿Cuál es la razón por la cual avanzaron tanto? ¿Cuál es la razón que ha pasado en el mundo para que el evangelio en cualquier parte del mundo, casi en cualquier parte del mundo, hay una iglesia hoy día? Hay iglesias o un pequeño ministerio misionero, porque hay tantas Biblias en diferentes idiomas. Yo no sé si usted sabe que hay un cuerpo de misioneros que se van a lugares de indígenas y ellos viven con ellos por 10, 15, 20, 30 años. Misioneros americanos viviendo con estas personas, aprendiendo su cultura, sus tradiciones, para poder entender lo que hablan y después que pueden comunicarse, que saben qué es noche, día, nombre, personas, alimentos, que lo entienden todo. Entonces tienen la tarea de escribir. Son tribus que no tienen escritura. Y si no tienen escritura, pues mucho menos pueden leer. Bueno, entonces esta gente recoge toda esa información. Entonces, después que recoge toda esta información, ¿me están siguiendo? Venían aquí a Aurora. Ya lo movieron, venían aquí a Aurora, a un lugar en la ley.
Y allí muchos de ellos, muchos grupos cristianos lo tienen. Aquí en la ley había uno. Y allí ellos pasaban mucho tiempo vaciando toda esa información de años. ¿Y sabe qué hacían? Escritura. Hacían la escritura de ese lenguaje. Y después que hacían la escritura de ese lenguaje, y que ya, entonces ya tenían el lenguaje, ya lo tenían escrito, ellos lo sabían leer, se iban a la tribu otra vez. Hacían un Nuevo Testamento, el libro de Juan, de Marcos, son los primeros que se hacían, o se han hecho, y se va a aquella tribu para enseñarles en el lenguaje que ellos conocen, pero ahora les llevan un libro y se los enseñan a leer. Todo eso para que conozcan de Cristo. Todo eso para que conozcan de hombres y mujeres misioneros que han dado su vida en todo esto. Eso ha hecho que el evangelio crezca y que vaya por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que una iglesia, un ministerio crezca y llegue a ganar muchísimas almas para el Señor? Y hasta lleguen a tener muchísimos edificios en muchísimos estados y países para la gloria del Señor. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando nosotros recibimos las razones y entendemos las razones por las cuales debemos servirle a Dios, nos es más fácil servir. Cuando nosotros no entendemos cuáles son las razones por las cuales Dios cuenta con nosotros, y claro, y eso no se puede explicar un día, pero lleva tiempo, pero vamos a tener tiempo sucesivamente. El ánimo es muy importante, porque el ánimo es producto de tener un conocimiento. Esto se necesita hacer. Y como se necesita hacer, hay que hacerlo. Es como cuando usted dice, yo tengo un déficit mensualmente de $2,000 en mi casa. Tengo un déficit. Juntando todos los salarios, hay un déficit. Y yo tengo que hacer algo. Entonces usted dice, bueno, voy a hacer algo. Empieza a buscar ideas o fuentes de ingreso. Usted saca la cuenta, bueno, si hago esto en estas horas, yo voy a hacerlo. Y usted le puede dar fiebre, le puede dar catarro, a veces le puede doler el estómago, pero usted va y lo hace. Porque hay un motivo. El motivo pone ese ánimo para lograr hacer algo que a veces es muy, pero muy difícil hacer. El servicio a Dios siempre traerá bendiciones a nuestras vidas. El servicio a Dios siempre traerá bendiciones a nuestras vidas. A veces usted no sabe por dónde va a venir una gran bendición, hermano. No sabe. Usted está haciendo su vida normal y tranquila, confiando en Dios y sirviéndole a Dios, no poniendo reparo, no poniendo excusa, sino diciendo, voy a hacer lo que me toca hacer y voy a hacer un poco más. Porque no solamente debo hacer lo que me mandaron a hacer o lo que me toca hacer y tratar de hacerlo lo mejor que yo puedo, con excelencia porque es para Dios. Antes era normal, yo estaba pequeño, era normal, que la gente se subía en el púlpito para cantar. Hermano, no había nota musical que los acompañara. Eso cantaban como yo, en una nota que se llama fe mayor. Fe mayor. Hay gente que tiene buen oído y buena voz. Y otros no. No tengo oído musical ni voz. Yo canto en fe mayor. Pero en aquel entonces los hermanos se subían al púlpito para cantar al altar y como se le saliera, era para la gloria de Dios. No, no, no. Si es para la gloria de Dios, se tiene que practicar, se tiene que entrenar para hacerlo lo mejor. Porque cuando Dios piensa en nosotros, siempre ha dado lo mejor, ¿o no? Dios siempre ha dado lo mejor para nosotros. Entonces, nosotros debemos acostumbrarnos a servirle a Él en lo que nos mandan a hacer, en lo que nos toca hacer y aún más todavía. Aún lo que yo vea que yo puedo ayudar a hacerlo. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo ayudar? Porque yo sé que el servicio a Dios siempre traerá bendiciones a mi vida. Amén. Y le voy a decir algo, no solamente va a traer a su vida, puede traer bendiciones a sus hijos y a los nietos y a los bisnietos. Ah, pero yo todavía no estoy ni casado, ni tengo ni novio, ni novia. No se preocupe, todo eso es acumulativo en el reino de los cielos. Todo lo que hacemos para Dios es acumulativo para el reino de los cielos. Eso es maravilloso. Nada más en el reino de los cielos se lleva tal contaduría.
Ahora, ¿qué es el servicio a Dios? Yo le puedo dar todo un concepto de lo que es el servicio a Dios, pero escuche esto, por favor. Le voy a dar tres razones, no, tres formas de entender lo que es el servicio a Dios. Servicio a Dios es un compromiso. Cuando yo le digo a Dios, yo voy a hacer esto, cuando usted se compromete con la obra de Dios para hacer algo, lo debemos hacer y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque servicio a Dios es compromiso. ¿Qué es servicio a Dios? Es un privilegio, porque Dios es rey y rey vivo y rey maravilloso y rey poderoso. Entonces servir a Dios es un privilegio y no una carga, sino un privilegio. Servicio a Dios, perdón, servicio a Dios da dirección en nuestro andar diario. Hay personas que pueden ser buenos en la escuela, en el trabajo, hasta en los negocios, pero saben que algo les falta. Y cuando empiezan, se prestan para servirle a Dios. Yo voy a servir. Pastor, ¿y qué puedo servir? ¿Cómo no? Siempre necesitamos mano amiga. Hay que trabajar con los homeless, hay que trabajar con los ancianos, hay que trabajar con niños. Necesitamos más maestros de niños, necesitamos maestros para adolescentes. Hay muchos. Necesitamos más adoradores en el altar para el Señor. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. El servicio a Dios da dirección en nuestro andar diario. Casi puedo decir yo que casi el 80% de todos los ministros que yo conozco en todas las áreas de ministeriales, Dios los ha llamado sirviéndole a Él. By the way, no sirviéndole como nosotros queremos, sino sirviéndole donde Él nos pone a servirle. Recuerdo esa experiencia que yo me río un poco porque yo escuchaba al hermano Marcos Huy, pero no era muy fan de él. Pero un día escuché cuando se reunió con unos amigos ministros y fueron a un lugar a, a trabajar para la obra del Señor y ya le tocaron los baños. ¿A quién le gustan los baños? ¿Mm? ¿Y sabe qué cuenta el hermano Marcos Huy? Que cuando estaba en el baño le dijo el Espíritu Santo, bienvenido, nos vemos otra vez, nos encontramos otra vez. Ya había pasado por allí el rato largo, había pasado, pero le tocó. Y dijo que el Espíritu Santo le habló y le dijo, aquí nos volvemos a encontrar otra vez, Marco. Maravilloso. Porque es que es fácil. Es bastante fácil servirle a Dios a mi manera. Pero no debemos servir a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios y donde Él nos da el privilegio de servirle. Y cuando digo privilegio, es porque Dios siempre quiere que nosotros cubramos necesidades en el ministerio. Yo sé que todos quieren estar para cortar el lazo y las cámaras. Perdón, pero ese no es únicamente el lugar para servir a Dios, para cortar el lazo y frente a las cámaras. Yo le voy a decir algo, detrás de las cámaras se sirve muchísimo mejor, porque nadie te está mirando, ni lo que haces, ni lo que dices, ni tus gestos, y Dios lo está recibiendo. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es un compromiso, servir a Dios es un privilegio, y servir a Dios da dirección en nuestro diario andar. ¿Cuáles son las razones para servirle a Dios? Bueno, deben haber varias razones que usted debe tener y que yo debo tener para servirle a Dios. ¿Cuáles son las razones que debemos tener? Por agradecimiento. Debemos servir a Dios por agradecimiento. Debemos servir a Dios por obediencia. Debemos servir a Dios por amor. Vamos a leer 1 Corintios 15:58, por favor. Amén. Dice así. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo. ¿Cómo? ¿Cómo debe ser nuestra actitud en la iglesia?
¿Perdón? Creciendo, creciendo. Nadie se debe estancar en la iglesia. Debemos crecer. En la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso quiere decir que todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga para el Señor va a traer su recompensa. Aunque tú seas una persona sola en el mundo, sírvele a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y Dios no solamente va a bendecir tu vida, sino que cuando tú te empieces a multiplicar y traigas tu legado, quizás esposo, esposa, hijos, nietos, ellos recibirán. Porque todo trabajo en el Señor nunca será en vano. Amén. Vamos a leer Isaías 61:10 y después el Salmo 102. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada. No, esa no era la cita bíblica. Esa no era. Quizás el 11 era, pero vamos al Salmo 102. Entonces me chispoteó allí. Salmo 102. Serví a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Dice allí que debemos servir a Dios con agradecimiento, con obediencia, con amor. Bueno, serví a Jehová con alegría, no con tristeza. Hermano, hay algo extraño a veces en el ser humano y en las iglesias pasa y en las familias. A veces es difícil ayudar a alguien de la casa del Señor, pero encontramos a alguien en la calle que no conocemos y le ayudamos rápido. Cuando la Biblia dice que debemos hacer aquello de afuera, pero que primero es a los de la casa, proveer para los de la casa, dice la Escritura. Serví a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Bueno, venir al Señor bien vestido, perfumado para servirle, para adorar en el servicio es fácil, pero decir, Señor, aquí estoy todo sucio sirviéndote en esta necesidad que había que cubrir. Pareciese que Dios no nos va a ver, pero por supuesto que Dios lo va a ver. Dios lo va a ver. Y debemos tener conciencia de eso. Esas son las razones, bueno, entre muchas. Agradecimiento, obediencia, amor. Pero ¿quiere más razones? Porque nos ha limpiado de nuestros pecados. Porque la palabra dice que fuimos sanados en Cristo Jesús, según Isaías 53:5. Nosotros, que no, quizás no teníamos sentido de nuestra vida, el Señor dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Imagínense, hay muchísimas razones por las cuales servirle al Señor, porque realmente quizás usted antes no tenía mayor figura de lo que sería el futuro suyo. Y estando sirviéndole al Señor, usted hasta sentido le encuentra a la vida. Ahora, ¿en qué áreas de mi vida debo servirle al Señor? Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿En qué áreas de mi vida debo servirle al Señor? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Sí, porque cada uno tiene dones de Dios. Y no hay algo más, fíjense lo que dice allí, póngame atención. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. No hay un problema mayor para la iglesia cuando las personas no se dejan guiar en la guianza del Espíritu Santo dentro de la iglesia local y quieren hacer cosas que no han recibido los dones para eso. Y eso trae problemas porque te va a traer frustración. ¿Y cuál es la idea de usar los dones que hemos recibido? ¿Cuál es la idea? Dice, cada uno use el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Así que mis dones deben servir de bendición para otras personas. Yo tengo un don ahorita, quizás no lo he desarrollado, pero tengo el don ahorita de compartir la palabra. Aproveche la enseñanza
no se distraiga, escuche la palabra, sáquele provecho a la palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. Quiere decir que si yo quiero seguir predicando, yo debo leer la escritura y yo también debo tener mis comentarios bíblicos y yo debo tener mis referencias para predicar. Si usted va a cantar aquí al Señor, tiene que preparar su voz, sus tonos, su oído y aprenderse las canciones. Si va a dar clase allá a los niños, tiene que aprenderse la lección. Si vamos a hacer algo para las personas, cuál es la tabla a seguir? Bueno, vamos a ayudar a estos ancianos de la comunidad, vamos a quitarle la nieve, unos vamos a quitar la nieve con la pala y otros vamos a recortar esos periódicos que están allí. Un trabajo sencillo, cada uno lo va a hacer con excelencia, porque somos ministradores del Señor. Entonces, ¿en qué área yo debo servirle al Señor? ¿En qué área? En todas las áreas de mi vida. El 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, servir, desarrollando nuestros dones, igualmente la gloria es del Señor. Nunca la gloria será nuestra. La gloria será del Señor. Si aprendemos a darle la gloria a Dios, nunca nos vamos a sentir defraudados. ¿Por qué? Porque cuando usted no le da la gloria a Dios, siempre quiere ser considerado, estar frente a la cámara, exaltado, y ahí se paran los milagros, ahí se paran las bendiciones. Siempre la gloria será para el Señor. Siempre será para el Señor la gloria. Todo lo que hagamos, recibamos, a Dios sea la gloria. ¿En qué debo servir al Señor? En todas las áreas de mi vida, en todas. Ahora, escuche este punto. Alguien tan importante como yo, usted lo puede decir, alguien tan importante como yo sirvió a Dios antes que yo. ¿Qué dice? La respuesta es sí. Jesús lo hizo. Mateo 28, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso de dar su vida ya lo hizo y dio su vida en rescate por todos nosotros. Y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Es nuestro mayor ejemplo de servicio, se llama Jesús. Marcos 10:45 también lo dice. Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir y todos debemos tener y recordar que Jesús es nuestro gran modelo de servicio. Ahora, ¿cómo debo servir a Dios? Debo servir a Dios con todo mi corazón y sin reservas, es decir, con una entrega total. ¿Cómo debo servir al Señor? ¿Cómo debo servir a Dios? Con una entrega total. Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de la primera premisa allí. Y todo lo que hagáis, sea predicar, cantar, dar una clase, recitar, obra de teatro, a cocinar, a servir las mesas, a ayudar a los necesitados. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Como para el Señor y no para... ¿Qué significa no para los hombres? Que no esperemos que nos elogien, que no esperemos una medalla de oro. Si lo vieron, lo vieron. Si no lo vieron, no lo vieron. Pero que lo hagamos para el Señor. El 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servimos. Debemos servir entonces al Señor de todo corazón. Y eso es algo que debemos querer hacer este año, fuertemente servirle al Señor. En la conclusión, entré a la conclusión. Vamos a leer Nehemías 4. Vamos a leer 3 versículos, 16, 17 y 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué dice ese versículo? Vamos a leer también hasta ahí. ¿Qué dicen esos versículos? A veces queremos la condición perfecta para trabajar, para servir al Señor. Es que yo necesito esto y esto y esto y esto y esto. Y una vez dijo el hermano Héctor, dijo una expresión hace 2 años que la escuché de él, me gustó mucho. La atesoré en mi corazón. Una cosa es trabajar cuando se tienen todos los recursos y una cosa es trabajar con lo que hay. Todo mundo, si usted abre un restaurante, usted quisiera tener la mejor campana, la mejor estufa, los mejores detectores. Quiere tener lo mejor, pero a veces usted sabe que puede abrir las puertas, ya es ganancia. A veces queremos servir a Dios con todas las condiciones. Hermano, usted puede pertenecer al equipo de seguridad de la iglesia. Sí, hermano, ¿dónde está mi radio? Necesito un radio, una pistola, un gas pimienta y necesito una katana y unos chacos. Santo Dios, pero si no vamos al ejército, no vamos a la guerra. Esos versículos nos enseñan que cuando hay ánimo, cuando hay deseo de servir al Señor, uno lo que quiere es servir, es hacerlo. Es decirle, Señor, estoy tan agradecido de ti, que tú me hayas salvado, que tú le estés dando identidad a mi vida, Señor. Pero hoy día no todo el mundo, aunque hay tanta tecnología, no se está como se estaba antes. Antes había muy poca tecnología, pero había una disponibilidad, había una disposición para servirle a Dios. Todo el mundo quería hacer algo para Dios. Hermano, esa debe ser la actitud nuestra. Y eso va a salir en tu corazón y en mi corazón si le decimos al Señor, Señor, dame ánimo. Y para que venga el ánimo, usted tiene que tener una visión, la visión del ministerio. Si usted conoce la visión del ministerio, conoce la visión, la misión, aún hasta el eslogan del ministerio, usted sabe para dónde vamos, entonces usted va a querer trabajar, se va a querer disponer para colaborar. ¿Por qué? Porque sencillamente usted lo entendió. Y esa es la idea. Eso es lo que desea el Señor, que lo entendamos, que nosotros entendamos que Él quiere que colaboremos, que trabajemos con Él. Muchos otros lo pueden hacer, sí, pero Él desea que usted y yo lo hagamos. Y Él sabe que lo podemos hacer. Nunca, nunca te limites en tu mente. Nunca te sientas menos. Nunca te sientas que no vales o que tu servicio al Señor nadie lo va a mirar. Que no importa si lo haces o no lo haces, porque de todas maneras tú piensas que eres invisible. Para Dios nunca. Puedes ser invisible para tus padres, para tu casa, para tus amigos, pero para el Señor nunca. Nunca somos invisibles para el Señor. El Señor siempre, siempre va a estar mirando lo que hacemos para Él. Disponemos en nuestro corazón servirle, lo queremos hacer,
y el Señor lo toma en serio. Y Él te va a ungir tus manos, va a ungir tu corazón, va a ungir tu mente para que tú le sirvas. Y no importa que las personas no te miren, a su tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar las bendiciones, porque el trabajo en el Señor nunca es en vano, nunca es en vano. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a dar gracias a Dios por este pensamiento y quiero que te quede atesorado en el corazón y cuando lo publiquen, revísalo una y otra vez. Están las citas bíblicas. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso.